Nadie te advierte sobre lo que realmente ocurre cuando alguien decide alejarse de una historia que alguna vez juró que duraría. No es una ruptura, ni siquiera un final claro. Es una lenta disolución de lo que alguna vez sostuvo sentido, una transición invisible entre el amor y la ausencia. No hay gritos, ni redención instantánea, solo el silencio de lo que ya no se dice y el peso de lo que sigue existiendo dentro, aunque la otra persona ya no esté. Imagina este momento. Ella camina segura, convencida de que está cruzando hacia una nueva etapa. Habla de libertad, de crecimiento, de encontrarse a sí misma, pero en el fondo, muy dentro, algo comienza a temblar. Es el eco de una estructura que empieza a desmoronarse. Porque cuando alguien deja atrás una vida compartida, no abandona solo un cuerpo o un nombre, deja atrás una referencia, un sistema emocional donde todo tenía coordenadas. Y ahora, sin darse cuenta, está flotando sin dirección, tratando de convertir la incertidumbre en independencia. Mientras tanto, él observa en silencio, no con rencor, sino con una especie de extraña lucidez. Sabe que lo que se rompió no fue solo una relación, sino la ilusión de permanencia. Ve las publicaciones, las sonrisas, los discursos sobre nuevas etapas y segundas oportunidades, y aún así, percibe lo que no se muestra, la incomodidad detrás del entusiasmo, la soledad maquillada de empoderamiento. Porque la mente humana puede engañar al corazón por un tiempo, pero no indefinidamente. Tarde o temprano, la realidad exige su lugar. Al principio, ella florece. Redecora espacios, cambia rutinas, llena el calendario de actividades. Cada día parece una victoria contra el pasado. Pero esa euforia tiene fecha de caducidad. El impulso inicial, ese fuego que parecía inagotable, se convierte en ceniza. Los días se vuelven repetitivos, los rostros nuevos, vacíos. Y en medio de esa aparente libertad, emerge una pregunta que no se atreve a pronunciar. ¿Y si la libertad sin propósito también es una forma de prisión? Porque lo que nadie entiende hasta vivirlo es que el alma no se libera repentinamente del vínculo que la formó. Se desliga poco a poco, entre recuerdos que vuelven sin permiso y conversaciones que se repiten mentalmente hasta el cansancio. No hay victoria ni derrota en este proceso, solo aprendizaje. Pero ese aprendizaje no llega con libros ni consejos. Llega con noches en silencio, con miradas perdidas hacia un punto inexistente, con la conciencia de que todo lo que alguna vez fue hogar, ahora solo vive en la memoria. Entonces ocurre algo imperceptible, casi místico. Ella comienza a ver con otros ojos, no porque quiera volver, sino porque empieza a comprender. Comprende que la huida nunca fue de la otra persona, sino de sí misma. Que en el intento por escapar del dolor, construyó una ilusión de control. Y cuando esa ilusión se quiebra, la verdad aparece. No se trataba de independencia, sino de negación. Él, por su parte, también atraviesa su propio purgatorio. Aprende a habitar la ausencia sin convertirla en castigo. Empieza a reconocerse más allá del rol que tuvo, más allá del nosotros que ya no existe. No busca reemplazos ni revancha, busca significado. Y en ese proceso, lentamente, ambos comienzan a comprender lo que la mayoría ignora, que amar no siempre significa poseer, y perder no siempre implica fracaso. En algún punto, cuando el ruido se disipa y la mente deja de luchar, ambos se encuentran en un mismo estado de calma. No hay regreso, ni reconciliación, ni final feliz en el sentido romántico. Solo una paz distinta, más honesta. Esa que llega cuando entiendes que cada despedida auténtica no destruye, sino que revela lo que en realidad eras antes de confundirte con el otro. Porque en el fondo, todo duelo es una iniciación, no hacia el olvido, sino hacia la comprensión. Comprender que la pérdida no es castigo, sino el recordatorio de que amar implica riesgo, que todo lo que se entrega puede desaparecer, pero lo que se aprende permanece, y que a veces lo que más duele no es lo que se va, sino lo que se descubre en uno mismo
cuando ya no queda nadie más a quien culpar. Así, el silencio final deja de ser vacío, se convierte en espacio, un espacio donde la vida vuelve a pronunciar su nombre con serenidad, donde el amor, despojado de su forma, encuentra otra manera de existir, más madura, más serena, más real, porque solo cuando aceptas que todo puede romperse, comienzas realmente a vivir. Cada publicación en la que proclama estar viviendo su mejor vida requiere más esfuerzo. Cada sonrisa en público se siente más forzada, más pesada. Es una actriz que ha olvidado por qué aceptó ese papel en primer lugar. La ansiedad se manifiesta de maneras distintas. Algunas se lanzan a una hiperactividad frenética, buscando llenar cada minuto con planes, salidas y nuevas caras para evitar el silencio interior. Otras, en cambio, se repliegan. Pasan fines de semana enteros en la cama, deslizando el dedo sobre fotos antiguas, intentando descifrar en qué punto exacto todo comenzó a derrumbarse. Pero todas comparten algo en común. Empiezan a reescribir la historia. El matrimonio que decían detestar tal vez no era tan terrible. La persona de la que creían huir quizás no era tan insoportable. Aquello que consideraban un futuro cerrado quizás solo estaba mal calculado. Y aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente psicológico. Ella no puede simplemente reconocer que se equivocó. Hacerlo significaría desmoronar toda su identidad, esa que construyó con tanto empeño alrededor de una idea. Ser la mujer valiente que se atrevió a irse. Todo su relato social, todas las conversaciones con amigas, todos los discursos de empoderamiento giran en torno a esa narrativa. Así que hace algo mucho más sutil, casi inconsciente. Inventa una nueva versión de la historia. Una donde tú, el que fue su pasado, tal vez hayas cambiado, tal vez hayas crecido, tal vez, si las circunstancias fueran distintas, podría funcionar de nuevo. Es su forma de contemplar la posibilidad del regreso, sin admitir la culpa. Mientras tanto, el mundo que intenta habitar, el de las citas, los mensajes, las segundas oportunidades, empieza a mostrar su verdadera cara. No es el escenario luminoso que prometen las películas. Es un terreno desigual, áspero y lleno de espejismos. Los hombres que se acercan suelen caer en categorías predecibles. Los que buscan distracción y la ven como una presa fácil. Los que están casados y juegan a olvidar el anillo por unas horas. Los eternos solteros que esconden razones más profundas para seguir siéndolo. Los pocos hombres realmente buenos que aparecen están ya comprometidos o rodeados de opciones. Y ahí, entre charlas triviales y citas sin alma, surge la verdad más incómoda. El valor que creía tener en este nuevo juego no existe. Los halagos que recibe son copias. Las coincidencias que la ilusionan son patrones. Las conexiones que siente no son especiales. Es solo una más en un catálogo infinito. La economía emocional del amor moderno le revela su crudeza. Lo que antes era singular ahora es reemplazable. Y ese golpe no viene del rechazo, sino de la revelación. Llega entonces la fase del juicio interior. No es inmediata. A veces tarda un año, a veces más. Pero llega. Es el momento en que las defensas psicológicas se derrumban. Ya no hay argumento que sostenga la ilusión. La soledad deja de ser física y se convierte en existencial. No es la ausencia de compañía, sino la certeza de haber destruido algo real por perseguir una fantasía que nunca existió. Una noche cualquiera, mientras el reloj avanza y el silencio se hace espeso, la verdad la alcanza. No con gritos, sino con una claridad devastadora. Entiende que cambió lo imperfecto pero verdadero por una promesa vacía. Que la independencia que buscaba se transformó en aislamiento. Que la libertad que idealizó es un cuarto en penumbra con demasiado eco. Y entonces comienzan los mensajes. Llegan tarde, entre las 11 y las 2 de la madrugada. Empiezan con frases inocentes. ¿Cómo estás? O estaba recordando aquella vez que... Pero lo que realmente dicen es otra cosa. Me estoy ahogando, y tú eres el único recuerdo que aún flota.
A veces son mensajes cargados de ira, porque es más fácil culpar que lamentar. A veces son tiernos, nostálgicos, casi tímidos, buscando comprobar si aún queda un hilo invisible entre los dos. Pero todos significan lo mismo. El césped del otro lado nunca fue más verde. Solo era sintético, una ilusión cuidadosamente mantenida hasta que el alma se cansó de fingir. Porque al final, ninguna huida puede borrar lo que fue auténtico, y ningún comienzo puede sanar lo que nunca se enfrentó de verdad. Lo que verdaderamente ocurre dentro de su mente durante todo este proceso es una guerra silenciosa, una lucha entre dos verdades que no pueden coexistir, pero que su cerebro intenta reconciliar todos los días. Tomé la decisión correcta al irme, y soy profundamente infeliz. Esa contradicción se convierte en una fuerza corrosiva que desgasta cada parte de su equilibrio emocional. Su mente, incapaz de resolver el conflicto, reconfigura sus propios caminos neuronales, buscando aliviar una tensión que no puede sostenerse. Y esa disonancia constante se traduce en síntomas que parecen cotidianos: insomnio, falta de apetito, dificultad para concentrarse, ansiedad que llega sin aviso. Algunas mujeres terminan hundidas en la depresión, otras en una especie de entumecimiento emocional donde ya no sienten nada. No porque no quieran sentir, sino porque hacerlo implicaría enfrentar la verdad. Existe un momento especialmente cruel que muchos terapeutas reconocen: el síndrome del domingo por la noche. Llega cuando las luces se apagan, cuando el fin de semana termina y el teatro de la felicidad baja el telón. Los hijos duermen, las conversaciones se disuelven, las redes sociales se enmudecen y solo queda el silencio. En ese instante, la ilusión se desmorona y aparece lo que ha estado evitando todo el tiempo. Está sola, no libre, no empoderada, solo sola. La ironía del universo es despiadada. Justo cuando ella alcanza el punto máximo del arrepentimiento, tú comienzas a sanar. Ya atravesaste tu propio infierno, el shock, la ira, la tristeza. Pero los hombres suelen procesar el duelo de otra forma, reconstruyéndose. Canalizan el dolor en acción, se reinventan, y cuando ella empieza a lamentar lo perdido, tú te has transformado en alguien nuevo, más fuerte, más consciente, más completo. Paradójicamente, en el hombre que ella siempre quiso, pero que solo pudo nacer de su ausencia. Esa verdad la atormenta. Saber que fue la causa de tu evolución, pero que no formará parte de ella, es un tipo de infierno que ninguna distracción puede apagar. Su entorno también comienza a fracturarse. Al principio, sus amigas fueron su ejército. La animaron, la aplaudieron, la celebraron como una heroína. Pero el tiempo cambia las dinámicas. Las amigas casadas se alejan sin darse cuenta. La presencia de una mujer recién divorciada es un espejo incómodo, un recordatorio de que la estabilidad es frágil. Las invitaciones desaparecen. Los grupos de conversación se mueven sin ella. Las amigas solteras, en cambio, dejan de ser refugio y se convierten en competencia. Compiten por la atención, por los mismos hombres, por la misma validación. Nadie lo dice en voz alta, pero todas lo saben. Y así, su mundo social, que parecía expandirse con la libertad, se contrae hasta volverse un cuarto vacío. Entonces comprende algo devastador. Tú no solo eras su esposo, eras su cómplice, su refugio, su testigo silencioso, su mejor amigo. Y ahora todo eso ha desaparecido. Lo cambió por la promesa de algo mejor, una promesa que nunca llegó. Surge entonces un fenómeno que los psicólogos llaman síndrome de la relación fantasma. Igual que un amputado siente el miembro perdido, ella siente la relación que ya no existe. Se sorprende girando la cabeza para contarte algo gracioso, solo para recordar que no estás. Escucha tu voz en su mente completando frases. Despierta por la mañana y por un segundo olvida que te fuiste. Luego la realidad cae como una losa. Su cerebro, moldeado durante años por tu presencia,
Sigue funcionando como si aún formaras parte de su vida. Cada canción, cada prenda olvidada, cada gesto en sus hijos es un recordatorio involuntario de que su mundo no volvió a ser completo. El tiempo pasa, y con él llega la estadística, fría y cruel. Si tiene más de 35 años, hijos, responsabilidades, y busca a un hombre emocionalmente estable, disponible y dispuesto a compartir una vida real, las probabilidades se reducen a cifras que rayan en lo imposible. Pero no puede reconocerlo, no públicamente, ni siquiera ante sí misma. En lugar de eso, fabrica mecanismos de defensa. Baja sus estándares llamándolo a abrirse a nuevas posibilidades. Tolera actitudes que antes no habría permitido, diciendo que ahora es más madura. Cada concesión erosiona un poco más su autoestima, pero es el precio que paga por evitar admitir que se equivocó. Algunas entran en la fase de la renovación desesperada. Nuevo cabello, nuevo cuerpo, nueva voz, nueva máscara. No lo hacen por vanidad, sino por supervivencia. Creen que si cambian lo suficiente, quizás cambie también la historia. Pero no entienden que no es la superficie lo que está roto, sino la raíz. Es como redecorar una casa en ruinas. Las más trágicas son las que se lanzan a relaciones de rebote. Conocen a alguien y en su prisa por reconstruir lo perdido, intentan forzar una historia que no tiene cimientos. Presentan al nuevo hombre a sus hijos demasiado pronto. Confunden intensidad con compatibilidad. Confían sin evaluar. Y esas relaciones se desploman. Siempre, dejando cicatrices más hondas que la primera ruptura. Y tú, sin buscarlo, te conviertes en su fantasma. No porque la persigas, sino porque te has convertido en medida. Todos los hombres que llegan después son comparados contigo, pero no contigo, el hombre real, sino con una versión idealizada que solo existe en su memoria. El tú que ahora habita en su mente es perfecto, imposible, un reflejo construido con culpa y nostalgia. Nadie puede competir con un recuerdo así. Cuando pasan los años, llega el punto de inflexión. Algunas intentan enfrentar la verdad. Otras simplemente se aferran a la mentira que las sostiene. Las primeras viven el dolor de la humildad, las segundas, el de la negación. Las que deciden aceptar la realidad cargan con una pregunta insoportable. ¿Cómo volver a mirar a quien lastimé sabiendo que tal vez ya no me espera? ¿Cómo pedir perdón cuando todo mi relato se basó en tener la razón? La mayoría elige la segunda opción, la más fácil, pero también la más vacía. Se vuelven amargas, cínicas. Justifican su pasado aconsejando a otras mujeres que sigan su ejemplo, no por convicción, sino por consuelo. Porque la única manera de soportar su decisión es convertirla en ideología. Las que eligen la verdad viven un duelo distinto. Comprenden que no perdieron solo a un hombre, sino una identidad, porque durante años fueron ella con él, y ahora, sin ese nosotros, deben aprender a ser solo ella. Los pequeños detalles se vuelven dagas. Elegir qué lado de la cama ocupar, cocinar para uno solo, cenar frente al silencio, no son grandes tragedias, sino heridas diminutas que sangran todos los días. A esto se suma la realidad económica, independencia sin estabilidad. El sueño de ser libre se topa con los números. Lo que antes era comodidad compartida, ahora es sacrificio solitario. Y la libertad, sin recursos, se convierte en una versión decorada de la escasez. Pero quizás la herida más silenciosa sea la del contacto perdido. No el sexual, sino el humano. La mano en la espalda, los pies que se rozan, el abrazo automático después de un mal día. Esos gestos minúsculos que alimentan el alma. Sin ellos, el cuerpo se resiente, la piel extraña, el sistema inmunológico se debilita, el sueño se fragmenta. Es el hambre de piel, una necesidad tan antigua como el amor mismo. En ese punto, todo se derrumba. El brillo de las redes sociales se apaga. Las aplicaciones de citas se convierten en una arena de guerra emocional donde se siente invisible.
El cansancio la invade. Ha fingido felicidad tanto tiempo que ya no sabe cómo se siente ser auténtica. La sonrisa se convierte en reflejo, la risa en máscara. Vive dos vidas, la pública, donde todo parece perfecto, y la privada, donde el vacío es insoportable. Y así llega el último castigo, el arrepentimiento sin redención. Saber que se equivocó, pero que ya no hay camino de regreso. Verte feliz, ver que has encontrado paz, es el golpe final. Porque en tu felicidad ve la prueba de que el problema nunca fuiste tú, sino la historia que ella misma escribió en su mente. Comprende, demasiado tarde, que no dejó una mala relación. Destruyó una buena al creer que podía inventar una mejor. Y ese es el peso que cargará en silencio el resto de su vida. No el de haberte perdido, sino el de haberse perdido a sí misma en el intento de olvidarte. La ironía más cruel es que, con el tiempo, muchas de estas mujeres terminan comprendiendo algo devastador. Los problemas en el matrimonio nunca fueron del todo tuyos, ni siquiera en su mayoría. Eran reflejos de una insatisfacción más profunda, una que no tenía nada que ver contigo, sino con ellas mismas. Esa inquietud constante, ese vacío que no sabían nombrar, esa sensación de que la vida debía ser más intensa, más vibrante, más llena de algo que no podían definir. No provenía de la relación, sino de su propio conflicto interior. Y cuando decidieron marcharse creyendo que escapar resolvería el malestar, lo que realmente hicieron fue amplificarlo, porque ahora ya no tienen a quién culpar, ya no hay una presencia que amortigüe el ruido interno. Están solas frente a sí mismas, sin el refugio que alguna vez despreciaron por rutina. Lo que ocurre después es la paradoja más amarga de todas. Reciben exactamente aquello que tanto anhelaron: libertad, independencia, un nuevo comienzo. Pero pronto descubren que esas palabras, tan gloriosas en teoría, pesan distinto en la realidad. Porque la libertad sin dirección se siente como vacío. La independencia sin amor se parece demasiado a la soledad. Y el nuevo comienzo, sin propósito, no es un renacer, sino una repetición de los mismos errores con rostros diferentes. Ella quería sentirse viva otra vez, pero ahora se siente hueca, desconectada del mismo pulso que creyó recuperar. Quería emoción, pero encontró desorden. Quería ser deseada, y terminó sintiéndose descartable. Buscaba algo mejor, pero solo encontró algo distinto. Y distinto no siempre significa mejor. A veces solo significa más difícil, más confuso, más distante de lo que realmente necesitaba. Porque esa es la verdad que nadie quiere admitir. Lo diferente no cura. Lo diferente no siempre sana. Lo diferente, muchas veces, solo evidencia la magnitud del error. Con los años, cuando el polvo se asienta y la euforia se apaga, llega la revelación final. Comprenden que no se fueron porque tú no fueras suficiente. Se fueron porque creyeron merecer más. Pero merecer y obtener son dos cosas completamente distintas. El mundo no se ajusta a las expectativas. La vida no se moldea según las narrativas que el ego fabrica. La realidad es implacable con los autoengaños. Y cuando finalmente lo entienden, cuando el espejismo se disuelve, el tiempo ya ha seguido su curso. Ya no hay vuelta atrás. El hogar que destruyeron por una promesa imaginaria no existe. Lo reemplazaron con independencia vacía, con sonrisas ensayadas, con noches silenciosas donde el eco de lo perdido resuena más fuerte que cualquier nueva conquista. Esa es la verdad que nunca aparecerá en sus redes, ni en las historias que cuentan a sus amigas, ni siquiera en las mentiras que se repiten a sí mismas antes de dormir. Es la verdad desnuda, la que habita detrás de los filtros y las frases de superación, la de quien cambió una realidad imperfecta pero auténtica por una fantasía perfecta que nunca existió. Y cuando la ilusión finalmente se deshace, lo único que queda es el silencio. Ese silencio donde el alma, sin máscaras, por fin reconoce que el error no fue perderte,